Bueno, ingeniero, gracias por su compañía, por su apoyo. Acabo de dar inicio a la grabación y transcripción de la presente web conferencia. Les pido por favor a uno de ustedes que muy amablemente nos confirmen si se está escuchando bien y si están observando mi pantalla. Gracias. Buenas noches, sí, se escucha bien y se ve bien también. Muy amable. Yo también lo Gracias. escucho bien y veo bien la presentación. Bueno, muy amables. Entonces voy a dar inicio sin más preámbulos a lo que corresponde a la temática que nos convoca el día de hoy. Yo cierro mi cámara y cierro mi parlante, pero aquí estoy mirando el chat, las preguntas y las inquietudes. Perfecto, ingeniero, gracias. Y lo mismo le pido al resto de los asistentes, por favor cierran sus micrófonos para que no tengamos ningún tipo de interferencia en el fondo. Hoy nos vamos a ocupar, como ya les decía, continuando con el desarrollo de nuestro curso de análisis de circuito, con el tema de la interpretación del comportamiento de circuito RLC. Para eso vamos a desarrollar o a acompañarnos de un contenido que nos va a permitir abordar la temática sobre fuentes de voltaje en corriente alterna, conversión de fuentes en el dominio del tiempo, al dominio de la frecuencia, el voltaje pico a pico y voltaje RMS o raíz media square o raíz media cuadrada, impedancia en corriente alterna, reactancia capacitiva e inductiva. Ese es el contenido que iremos a desarrollar durante esta 50-60 minutos de web conferencia. Iniciamos la presentación con la forma estándar de una señal variante en el tiempo, en donde tenemos una señal de voltaje en función del tiempo, como lo estamos observando, y que es igual a un valor constante de voltaje por la variación o en función de la variación seno, factor de un ángulo que lo vamos a llamar la velocidad angular en función del tiempo, más un ángulo de desfase que lo vamos a denominar para nuestro caso el ángulo teta. Entonces tendremos que nuestras ecuaciones para los temas de señal de voltaje serán E en función del tiempo será igual a E máximo, que es la amplitud de la señal, por el seno de WT más o menos teta. De igual manera, esa expresión anterior la vamos a colocar en función de nuestras dos variables generales, que son la variable de corriente en función del tiempo y de t, igual a I máximo, que sería el valor, como aquí lo indicábamos, la amplitud de la señal o el valor de la señal en términos de corriente por el seno de WT más teta, siendo W la velocidad angular, T el tiempo y el ángulo de desfase teta. Igual para el voltaje tenemos la expresión V máximo por el seno WT más teta. La forma característica de una fuente de voltaje en corriente alterna está dada por la forma V igual a V máximo seno WT más o menos teta, como lo mencionaba anteriormente. Esta representación es importante aclarar y tener presente que se encuentra representada o enunciada en función del dominio del tiempo. La resistencia para el caso de las señales con dominio en el tiempo de corriente alterna no presenta cambios para los valores de frecuencia que van a o que vamos a tener en el análisis de los circuitos con corriente alterna. Entonces, con esto podemos decir que el valor de la corriente va a ser igual al valor
promedio del voltaje sobre la resistencia, manteniéndose en las ecuaciones similares a la ley de Ohm ya vista en anteriores web conferencias y en el anteriores desarrollos del análisis de circuitos. El voltaje, el valor del voltaje medio o promedio va a ser igual a la corriente promedio por el valor de la resistencia. También se conserva el valor. La gráfica que vemos en la parte inferior nos está representando el valor del voltaje en la resistencia y el valor de la corriente en la resistencia. Hay que anotar que tanto la corriente como el voltaje están en fase, es decir, se desarrollan en el círculo trigonométrico, se desarrollan de acuerdo a la velocidad angular, que en este caso está representada por W en función del tiempo, entre el periodo 0 a 2pi. Siguiendo con nuestro desarrollo de la presentación, vamos a considerar el segundo elemento que estaremos abordando en el análisis de los circuitos RLC, que es el inductor, se le denomina inductor o bobina. Este elemento activo del circuito sí presenta cambios y el voltaje para el caso de la bobina o la inductancia se adelanta a la corriente de la bobina en la inductancia por 90 grados. O también lo podemos expresar en términos de retraso, diciendo que la corriente está en retraso con respecto al voltaje de la bobina o la inductancia. Esto significa que para cualquier elemento inductor, tenemos que la corriente va a ser igual a la expresión I sub m seno de Wt más o menos 0 grados. Esto en el entendido, si vamos a la gráfica, que la corriente desarrolla su valor desde 0 hasta 2pi, mientras que el voltaje en la bobina se adelanta a esa evolución y su ecuación será B sub m seno de Wt más 90 grados. Si lo vemos gráficamente, nos permite entender que el voltaje comienza su actividad o su desarrollo pi menos pi medios antes. Si nos ubicamos en el punto 0, tendremos menos pi medio antes, o sea, 90 grados adelantado con relación al desarrollo de la corriente. Mientras que el voltaje máximo o el voltaje B sub m llega a 90 grados, la corriente apenas está comenzando a hacer su evolución o su desarrollo en el circuito. Entonces, para que tengamos presente, la reactancia inductiva básicamente es la oposición. Así como la resistencia ofrece un paso o una oposición al paso de la corriente en los circuitos resistivos, en los circuitos que tengan presencia de las inductancias, aparece una resistencia. A esa resistencia la vamos a denominar o la llamamos reactancia inductiva, que básicamente es la oposición del paso de la corriente a través del inductor y está dada como X sub L igual a reactancia inductiva y se expresa igualmente en ohmios. X sub L es igual a W sub L, donde W, que es la velocidad angular, se expresa como o igual a 2πf, que es el desarrollo en el que se sucede esta velocidad angular y está representada por el valor de 2pi, que es el desarrollo de la circunferencia, por el valor de la frecuencia a la que esté expuesta la inductancia. Y L es el valor de la inductancia que se expresa en henrios
con sus submúltiplos como el microhenrio y el milihenrio, entre otros. La reactancia inductiva también la podemos definir en función de la tensión y de la corriente como la relación de voltaje sobre corriente, muy similar a cómo definíamos el valor de la resistencia de acuerdo a la ley de Ohm. El tercer elemento que va a aparecer en el circuito o los circuitos RLC es el capacitor, abreviado con la letra C, y presenta cambios en relación con la corriente. La corriente en el capacitor está adelantada al voltaje por 90 grados. Es decir, si lo comparamos con la anterior, podemos decir que el que adelanta en un circuito donde haya presencia de capacitores va a ser la corriente con relación al voltaje en 90 grados. O podemos expresar que el voltaje se retrasa por 90 grados con respecto al valor de la corriente que esté alimentando el circuito en presencia de un capacitor. La expresión para representar el voltaje del capacitor va a ser igual a un valor de voltaje por el seno de WT más o menos 0 grados, y la corriente del capacitor va a ser representado como el valor de W, que es la frecuencia angular. Observemos que aquí está graficado W en función del tiempo, y el desarrollo W es entre 0 y 2pi. Entonces tenemos W por el valor de la capacitancia. Capacitancia es la unidad de medida del capacitor que se da en faradios, la unidad de medida es faradios, pero hay múltiplos y submúltiplos. Específicamente para el caso de nuestros circuitos de análisis tendremos submúltiplos como el microfaradio, el nanofaradio, el picofaradio, el milifaradio. Terminando la expresión de la ecuación, entonces tenemos W por el valor de la capacitancia, por el valor del voltaje, por el seno de WT más o menos 0 más 90 grados. Observemos que acá la expresión de la corriente nos suma un factor de adelanto de 90 grados en relación con la tensión que parte o hace su desarrollo desde 0 grados. Y aquí gráficamente también nos lo está mostrando, al igual que en la gráfica anterior de inductancia, pero en caso contrario o en relación con la inductancia. La reactancia capacitiva, o mejor, en el circuito con capacitores se presenta la reactancia capacitiva, que básicamente es la oposición que ofrece cualquier capacitor a la corriente, y está dada por la reactancia capacitiva, que se expresa en ohmios y se abrevia con la letra X sub C. X sub C es igual a 1 sobre omega C, donde volvemos a definir omega como igual a 2pi F, siendo 2pi una constante en la cual se desarrolla la señal. La frecuencia es el elemento de valor en el cual vamos a colocar, a variar este valor de reactancia inductiva, que puede ser para nuestro caso regularmente o normalmente 60 Hz, pero esta frecuencia puede variar de acuerdo a la aplicación que tengamos dentro del circuito o la función donde esté conectado al condensador y su valor de acuerdo a la aplicación del mismo. La capacitancia, como les decía, se abrevia con la letra C, que es la capacidad del condensador, y su unidad de medida es el faradio, con sus múltiplos que ya los mencionaba y que los vuelvo a reiterar: milifaradios, microfaradios, nanofaradios, picofaradios. X sub C viene a ser definida como la reactancia capacitiva, y la relación en términos de voltaje y corriente viene a ser
muy similar a la relación que dimos anteriormente con relación a la inductancia y con la relación a la resistencia. Entonces tenemos acá, o vamos a hacer una paralelo entre el análisis que podemos tener de la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Acordándonos que la reactancia inductiva es la oposición que la inductancia o la bobina ofrece al paso de la corriente y que la reactancia capacitiva es la oposición que ofrece el capacitor al paso de la corriente eléctrica. Entonces, en el caso de los análisis de los circuitos cuando tenemos señales de corriente directa es, en este caso, señales que no varían en el tiempo, sino que son constantes en el tiempo, la reactancia inductiva va a ser equivalente o igual a 0 ohms y la frecuencia va a ser igual o equivalente a 0 Hz, porque ahí no tenemos presencia de ninguna de estas dos variables en corriente continua. La misma variable X u L va a ser o va a estar en función de un ángulo alfa en función de un valor de ohmios cuando hay un valor de frecuencia X o alfa en una unidad de hercios. Les recuerdo y les aclaro que la frecuencia está en hercios. Regularmente para nuestro medio, para América, la frecuencia que nosotros tenemos en nuestras redes domiciliarias es de 60 Hz, pero tenemos algunas aplicaciones donde esta frecuencia, como nosotros lo podemos verificar en las emisoras o en los canales de televisión, y las emisoras tienen un determinado espectro de frecuencia. La frecuencia la podemos también definir como 1 igual a 1 sobre el periodo. El periodo es el tiempo que dura generándose esta frecuencia y está dada la frecuencia en hercios. También tenemos múltiplos de la frecuencia como el kilohertz, los kilohercios, los megahercios y los gigahercios, entre otros. Para el caso de la reactancia capacitiva, cuando estamos en señal de corriente continua, tenemos que se comporta como alfa omega o alfa ohmios y esto para los casos donde la frecuencia es de 0 Hz. Entonces, la reactancia inductiva básicamente estará en un valor de un ángulo alfa dado en ohmios. Para los casos en que la reactancia capacitiva está en presencia de frecuencias muy altas, su reactancia inductiva se reduce o se aproxima a 0. Entonces, tengamos en cuenta que para reactancias, la reactancia inductiva para frecuencias muy altas, su valor se aproxima o tiende a 0. Entonces, esto para análisis futuro del comportamiento tanto de las inductancias como de las capacitancias y de los valores de reactancia inductiva y de reactancia capacitiva. El periodo, aquí tenemos otra relación, la relación inversa al de la frecuencia, el periodo definido como 1 sobre la frecuencia y el periodo, que es una medida de tiempo, se da en segundos. La unidad de medida del periodo es segundos. 1 sobre segundos o segundo a la menos 1 se denomina frecuencia. Importante eso. Entonces, 1 sobre segundos tendremos que nos da valores de frecuencia. Continuando con la presentación, nuestras fuentes de voltaje se pueden representar en función de
un formato que se llama formatos de fasor. Entonces podemos decir que cualquier valor de voltaje que tengamos, esto es un valor vectorial, se puede representar como un fasor. Entonces este vector voltaje, que va a tener un valor, lo puedo descomponer en su valor RMS, este será un valor pico, este será un valor RMS, el valor RMS por un ángulo de teta. Entonces, para tener presente que podemos ir de una expresión vectorial a una expresión fasorial, de igual manera podemos expresar un valor de corriente como vector en una expresión de corriente en fasor, en donde tenemos este valor pico que se puede representar por un valor RMS con un ángulo θ. Entonces, tengamos en cuenta que muy seguramente esta expresión la vamos a ir a utilizar mucho. De una expresión vectorial a una forma también se llama polar. Entonces, expresión vectorial a una expresión polar o fasorial. Tanto el voltaje como la corriente en el fasor son valores de raíz media cuadrática y se expresan con un ángulo θ, que es el ángulo de fase de ese fasor. Entonces, en el desarrollo de nuestro análisis de circuitos vamos a observar cómo convertir fuentes del dominio del tiempo al dominio del fasor. Regularmente los valores que a nosotros nos entregan son de el dominio o están representados en el dominio del tiempo. Pero para facilitar el desarrollo tanto matemático como el análisis del circuito, todos los valores del dominio del tiempo los podemos llevar a valores en el dominio de fasores. En la notación fasorial, la onda senoidal siempre es la referencia y la frecuencia no se representa. Esto también es importante y lo vamos a desarrollar enseguida. Entonces tenemos lo siguiente. Aquí aparece algo que nos permite comprender de manera más clara por qué hablamos de valores RMS, por qué hablamos de valores pico y por qué hablamos de valores pico a pico y cuál es su relación, cómo podemos llevar un valor RMS a un valor pico o viceversa, y cómo podemos llevar un valor pico a un valor pico a pico o un valor pico a pico a un valor RMS o raíz medio square o raíz media cuadrática. Entonces, observemos que un valor pico, el valor pico que se toma desde el punto cero, hablando en el eje de las Y o eje de las ordenadas, este valor pico equivale, o mejor, para llevarlo a valor RMS o raíz medio square, lo multiplicamos por 0,707. Es decir, si tenemos un valor pico X, podemos multiplicar ese X por 0,707 y el valor de la multiplicación nos va a dar el BRMS. El valor pico a pico, observemos que es el valor que se obtiene de el valor máximo que obtenga cualquier onda senoidal en sentido positivo al valor máximo en el sentido negativo. Podemos decir que es el valor obtenido desde menos A hasta A, ¿sí? Y nos recorre todos los valores positivos y negativos del desarrollo de la onda senoidal. ¿Y por qué recibe onda senoidal? O el nombre de onda senoidal, porque básicamente se parece a nuestra función seno. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos en donde vamos a mirar cómo podemos hacer o cómo aplicamos esto que acabamos de decir. Si el voltaje pico de una señal senoidal es 10 voltios, ¿cuánto será su voltaje RMS? Que lo vamos a representar de esta manera. Entonces el voltaje BRMS
digamos que aquí nos lo están denotando como raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2 es exactamente el valor, o se obtiene este valor, 0.707. Quiere decir que 0.707 por el valor pico que nos dieron, que son 10 voltios, nos da 7,07 voltios. ¿Sí? Entonces podemos decir que el BRMS es igual a 0.707 el voltaje pico. Mire, y esta ecuación tengámosla siempre presente cuando no, tengamos que ir de valores pico a valores RMS. Y por el contrario, cuando tengamos que llevar o convertir valores RMS a valores pico, lo vamos a multiplicar por 1.41. 1.41 por el valor RMS que nos dio, en este caso sería 707, nos debe dar el valor pico de la señal aplicada a nuestro circuito. Si el valor BRMS de una señal senoidal es 7,07, ¿cuánto será su voltaje pico? Aquí estamos haciendo la aplicación de esta ecuación y en este caso tenemos que el voltaje pico va a ser igual a raíz de 2. Exactamente raíz de 2 es 1.4142 por el valor BRMS y eso nos da 9.96 voltios. El valor pico a pico, como lo veíamos anteriormente en la gráfica, podemos decir que es el doble del valor pico. Mire, es el doble. Entonces, en ese caso, para ese caso, podemos decir que el valor pico a pico va a ser 2 veces el valor pico. Por favor, tener en cuenta esas expresiones para aplicarlas en la solución a posterior de lo que vamos a plantear de nuestros circuitos. Aquí tenemos en la parte derecha de la gráfica lo relacionado con el desarrollo de las fuentes en el dominio del tiempo. Observemos que aquí estamos relacionando en función de WT, que es el tiempo, y en el lado izquierdo tenemos la gráfica en el dominio del fasor. Vamos a hacer un desarrollo de la idea. Observemos que acá tenemos, voy a tomar la señal azul, me parece azul, que corresponde a la señal de voltaje. Esta señal azul corresponde a la señal de voltaje. ¿Sí? Entonces observemos que ella comienza su desarrollo en un ángulo θ de 63,43. Tenemos el desarrollo también de este voltaje B sub 1, que tiene también un comportamiento y comienza su desarrollo en el ángulo θ1 de 90 grados o igual a 90 grados. Y tenemos esta señal de voltaje B sub 2 que inicia su desarrollo en θ igual a 0 grados, 0 segundos. Entonces observemos que lo que tenemos la gráfica mayor, en la gráfica inicial en azul, tenemos es la sumatoria del voltaje total, que corresponde a la suma de los dos voltajes anteriores, de B1 y B2, cada uno representados o de acuerdo a su señal. Entonces, el voltaje B1, perdón, será 2.236 seno WT más 63.43, que es el ángulo de desarrollo fasorial. La fuente perdón, esta es la resultante, excúsenme en la equivocación acá. Esta es la resultante de sumar B1 más B2. Entonces, la resultante será 2,236 seno WT más 63,43. ¿De dónde resulta esto? De sumar B1, que es 2 seno WT más 90, más B2, que es 1 seno WT. Recordemos que este es seno, el ángulo de desfase es 0 grados. De sumar este más este, pues nos da este resultado. Esta suma, pues obviamente es una suma fasorial y habrá que emplear una calculadora
para hacer la respectiva. Esto está en forma rectangular y habrá que hacer la respectiva suma rectangular. Para el caso fasorial, entonces observemos que nos da el mismo resultado, pero acá la fuente de 2 voltios, que es la fuente mayor, la fuente B1, que mira aquí está B1, está representada por el fasor de 2 voltios, un fasor en el eje Y. Y la fuente B2 está representada por un fasor en el eje X. Y se establece una suma fasorial, o en donde la componente en Y de los 2 voltios con la componente de 1 voltio en X, tenemos la resultante, que no es otra cosa que la suma del vector, el vector suma, en este caso, vector suma, y obtenemos 2,236 voltios, con un ángulo que resulta de precisamente la proyección aplicando suma vectorial. Entonces, fijémonos que esta forma de resolver la ecuación es mucho menos compleja, o nos aproxima mucho más al mismo resultado de una manera más sencilla, y será la que en lo sucesivo vamos a emplear en la solución de este tipo de ejercicios. De igual manera, como lo vimos en el tema de las fuentes, podemos tener una fuente también de tipo de corriente. Entonces, cuando tenemos la fuente de corriente, tenemos, mire, una sumatoria, una gráfica en el dominio del tiempo de la corriente total, que es resultado de la suma de la corriente que genera esta fuente, que es una corriente de 6 amperios, aquí vemos el valor, 6 amperios, una amplitud de 6 amperios, con la suma de la corriente 2, o 1, en este caso sería la corriente 1, que tiene una amplitud de 5 amperios. Entonces, tenemos una corriente I2 de amplitud de 6 amperios y una corriente I1 de amplitud 5 amperios. La suma de I1 más I2 nos da igual a 10,63 seno de WT más 46,40 grados. En el entendido que esta corriente más esta corriente presentan diferente ángulo de desfase o de desarrollo. Para el caso de I2 es 60 grados, para el caso de I1 es 30 grados. Entonces se hará el análisis rectangular matemático de estos dos circuitos, de estas dos fuentes, para obtener la I total del ejercicio. Para el caso fasorial, nosotros podemos perfectamente representar la corriente I1 como 5 amperios, aquí los vemos, este es el valor del vector, 5 amperios, con un ángulo de ¿cuánto? El ángulo θ1 es un ángulo de 30 grados, observemos acá. Esos 30 grados los vamos a trasladar en un plano cartesiano, básicamente XY, y vamos a trazar el vector con un ángulo de 30 grados y un valor de 5 amperios. También trasladamos la I2, que tiene un valor de 6 amperios, observemos, y un ángulo θ de 60 grados, el ángulo de fase de esa fuente. Al hacer las debidas proyecciones y hacer la suma vectorial, entonces obtenemos esta suma componente, que es la I total. La I total es 10,63 amperios, efectivamente 10,63 amperios, seno de WT más 46,40, que será el ángulo final de la I total. Observen que acá tenemos ese
ángulo total, o esa resultante total del ángulo con 46,40 grados, que será el ángulo del nuevo fasor o de la I resultante. Es decir, el tratamiento lo podemos hacer tanto para fuentes de corriente como para fuentes de voltaje, trasladar las fuentes de corriente y de voltaje del dominio del tiempo. Observamos que este análisis está desarrollado en función del tiempo a un análisis en el dominio del fasor, donde representamos un determinado valor por su ángulo de desarrollo. Vamos a mirar algunos ejemplos. Convertir las siguientes fuentes de voltaje AC del dominio del tiempo al dominio del fasor. Vamos que aquí vamos a la parte de aplicación, que es la que vamos nosotros a emplear frecuentemente. Entonces tenemos que aquí vamos a tener una fuente raíz de 2, 50 seno de WT. ¿Eso qué significa? Al multiplicar raíz de 2, 50 será que el valor que tiene el valor dado en función de la amplitud. Entonces tenemos acá 50. Este valor es un valor pico. Este valor pico, lo veíamos anteriormente, lo vamos a multiplicar por raíz de 2 para representarlo en valor RMS, ¿sí? Que es lo que regularmente nosotros para pasar del dominio del tiempo al dominio del fasor realizamos. Entonces, esta expresión nos queda como 69,6 seno de WT, observen, ¿sí? WT más 72 grados. Y en ese caso, tenemos que raíz de 2 por 50 seno W2, se supone que T igual a 0 porque la referencia es la onda senoidal. O sea que aquí no tenemos, tenemos que que está en el dominio de tiempo, el desarrollo de su onda arranca de cero. Para hallar el voltaje se toma, aquí lo que estamos haciendo es desarrollar esta parte, explicarlo. Para hallar el voltaje se toma B sub M, que es el valor pico que nos están dando, y se multiplica por la raíz de 2 sobre 2, que es 0,707. Entonces, al multiplicar raíz de 2 por 50, obtenemos el valor de 50 voltios. El ángulo de desfase es 0, entonces la representación fasorial sería 50 voltios ángulo de 0. Esto para el primer caso. Aquí básicamente, como aquí nos están dando una fuente que en el dominio del tiempo, que es raíz de 2 por 50 seno W, nos están diciendo más 0 grados. Entonces, cuando la convierto, tomo el valor de la fuente, la referencia del tiempo es 0, lo multiplico por el 707 y aquí básicamente lo que estoy haciendo es que al hacer este producto me queda obtengo el valor de 50 voltios inicialmente. El ángulo de desfase es 0, entonces la representación fasorial será 50 voltios ángulo de 0. Para este primer caso, entonces tendremos igual a 50 ángulo de 0. En el segundo caso, el ejemplo 2, 69,2 seno de WT más 72. ¿Sí? Entonces acá tendremos 69,6 voltios por 0,7071, que acuérdese que esto es raíz de 2 sobre 2 es 0,7071, me da 49,21 voltios. Ese será el valor que yo tengo RMS del voltaje. Entonces tengo el valor 49,21 voltios. Como el desfase es de 72 grados, mire que aquí me lo está diciendo, entonces la representación fasorial finalmente me queda
49,21 voltios, ángulo de 72 grados. Esta expresión en la parte superior será la fuente en el dominio del tiempo. Esta será el valor de la expresión en el dominio del fasor. Entonces, para que tengamos en cuenta que yo puedo perfectamente ir de este valor a este valor utilizando los pasos que hemos desarrollado anteriormente. Y para el tercer ejemplo, nos dan 45, 45 coseno WT, en 45 coseno WT, tenemos 45 por raíz de 2 sobre 2 o por 0,7071. No hay problema. Ustedes pueden tomar directamente la constante o utilizar esta expresión que igual es equivalente. Y eso nos da 31,81. Acuerden que este valor es un valor RMS. Este valor es un valor pi. Como la función coseno se adelanta a la función seno en 90 grados, entonces tenemos, aquí es importante eso. Digamos que cuando se da en función de coseno, siempre tomaremos como referencia que la corriente está, o mejor, que la función seno está adelante de la función, perdón, la función seno está adelante de la función coseno o la función coseno está atrasada de la función seno en 90 grados. Entonces, siempre que nos den una función en términos del coseno, siempre tomaremos el ángulo de desfase o el ángulo de fase como 90 grados. Entonces, finalmente la expresión fasorial será 31,81 voltios, ángulo de 90 grados. Aquí nos piden escriba la expresión senoidal para los siguientes fasores cuando la frecuencia es 60 Hz. Mire que aquí hay algo bien importante. Nos están dando la frecuencia, que podría ser cualquier otra. Aquí nos están especificando y vamos a hacer el cambio de la expresión en el dominio del fasor. Mire que la corriente nos la están dando como 10, ángulo de 30 grados. Y el voltaje nos dicen que es 115, ángulo de menos 70 grados. Estos son expresiones en dominio del fasor y las vamos a pasar a expresiones en el dominio del tiempo. Entonces, la magnitud de la notación fasorial se debe multiplicar por raíz de 2. Acuérdese que se debe multiplicar siempre para ir. Y se debe incluir el seno WT más el ángulo de desfase. En este caso, como no nos entregan la frecuencia, se puede reemplazar W por el valor de su velocidad angular. Es decir, la W es igual a 2pi por F. Acordémonos siempre que lo habíamos dicho, esto es el desarrollo de la onda en función del tiempo. Dicho este concepto, lo vamos a aplicar en la resolución de los anteriores ejemplos. En los anteriores ejemplos nos planteaban I igual a 10 ángulo de 30. Vamos a resolver el primer ejemplo. Vamos a trasladar esta expresión en notación fasorial a la expresión en dominio del tiempo. Entonces será, acuérdense que nos multiplicamos por raíz de 2, que es 1,4142 por 10. De esa manera la vamos a expresar siempre. 10 seno de WT. Acuérdense que siempre esta expresión va a ser igual WT más el ángulo de desfase. Entonces, en este caso el ángulo de desfase son 30 grados. Lo representamos. WT lo definimos anteriormente, me devuelvo. WT dijimos que era, o mejor, W es igual a 2pi por F. Entonces, teniendo eso claro, entonces vamos a reemplazar W por 2pi por la frecuencia. La frecuencia nos dieron que era 60 Hz. Entonces, 2pi por 60 por T más 30 grados. 2pi por 60 me da 377 T más 30 grados. Y raíz de 2 por 10 me da 14,14. Y la expresión final de esa corriente en términos de el dominio del tiempo va a ser I igual a 14,14 seno de 377 T
más 30 grados. Esta va a ser la expresión para la corriente que nos dieron inicialmente en el dominio del fasor. Miremos el otro ejemplo de voltaje. Nos dan voltaje en el dominio del fasor 115 ángulo de menos 70 grados. Entonces, planteamos la conversión, voltaje, la fuente en términos del tiempo, voltaje es igual a raíz de 2 por 115 seno WT menos 70. Raíz de 2 por 115 nos da 162,63 seno. W es 2pi por F, ya lo veíamos, entonces reemplazo la expresión W por 2pi por F, que sigue 160, 2pi por 60T menos 70 grados. Finalmente, la ecuación en el dominio del tiempo me va a quedar como V o voltaje igual a 162,63 seno de 377 menos 70 grados. Observemos que ya podemos ir de una notación en el dominio del fasor a una notación en el dominio del tiempo, tanto para voltaje como para corriente, y podemos determinar esos valores. Entendiendo que esto es un valor pico, los valores en el dominio del tiempo siempre serán valores picos, y los valores dados en términos del dominio del fasor van a ser valores RMS. Tener en cuenta la conversión de RMS a valor pico y valor pico a RMS, por favor. Configuración de impedancias. Entonces vamos con la configuración de las impedancias. Estamos acá en un nuevo término, así como representamos conexión de resistencias en serie. Entonces aquí vamos a hablar de un nuevo término que es una impedancia. ¿Qué es una impedancia? La impedancia es la resistencia total, dada en ohmios también, que puede haber en un circuito RLC, en un circuito resistivo, inductivo y capacitivo, o donde haya presencia de estos tres elementos: resistencias, inductores o bobinas y capacitancias o condensadores. Entonces, para un circuito resistivo serie, o mejor, para un circuito serie de impedancias, es exactamente igual como hacíamos la sumatoria total de resistencia. Entonces, la impedancia total va a ser igual a la suma de las impedancias que estén presentes en el circuito. Entonces, observemos que será la suma de la impedancia 1 más 2 más 3 más 4 más la Z sub n que haya. Y de esta manera también podemos encontrar la configuración en paralelo de las resultantes de impedancias. Acordémonos que cuando hablábamos en paralelo decíamos que era igual, la resistencia total era 1 sobre Z total es igual a 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 y así sucesivamente todas las resistencias que hubieran en el circuito conectadas. Esta expresión desarrollada nos puede llevar a esta expresión que tenemos acá, o a la expresión, acordémonos, Z total es igual a 1 sobre 1 sobre Z1 más 1, bueno, y así tenemos, digamos, las dos ecuaciones. Observemos que aquí tenemos otra forma para tres impedancias en paralelo, y aquí tenemos muy similar a las resistencias en paralelo para dos impedancias en paralelo. Y aquí tenemos para más de tres impedancias en paralelo. Esta será o es la ecuación muy similar también a lo que vimos en resistencias en paralelo. O sea que aquí se cambia el concepto de resistencia por el concepto de impedancia, porque nos aparecen dos nuevos elementos incorporados a los circuitos, que son los condensadores y las bobinas. Aquí hay un concepto importante que aparece también, que es el concepto de circuito resonante. Entonces, cuando se dice que hay un circuito resonante, o dónde se presenta el circuito resonante, se presenta cuando en el circuito hay elementos resistivos, inductivos y capacitivos, y su característica de respuesta a la frecuencia es semejante
al que aparece aquí en la figura 1. Entonces, podemos decir que esta es la frecuencia de resonancia de, o mejor, la graficación de... Ingeniero Merardo, no le estábamos escuchando, ¿se le cayó? creo que se cayó la señal de internet, ya estoy reconectándome. Sí, pero Permítame, por favor. ya ahí sí, ¿Desde cuándo ahí sí. No, no, desde apenas. cuánto sucedió eso? No, 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 Ya, hace 10 segunditos, hace 10 segunditos, no más. bueno, ¿ya están observando nuevamente mi pantalla? No. Ahora, ingeniero, ¿me confirma? Sí, ahora sí, ahí sí, Me disculpan que hubo una involuntaria desconexión de internet. Retomo, estaba explicando el concepto de circuito resonante. El circuito resonante es una combinación de la presencia de los elementos RLC o resistivos, inductivos y capacitivos, cuya característica de respuesta de frecuencia es semejante a la que aparece aquí en la figura 1 y está determinada por una frecuencia que se denomina frecuencia de resonancia, y esta es la forma como se representa esa curva de resonancia. Voy a desarrollar la idea a continuación para que logremos tener una mejor comprensión de este concepto de resonancia. Entonces, se puede observar en la gráfica anterior, y ahorita me devuelvo, que hay una frecuencia o una respuesta que es la más óptima y que hace referencia a la máxima frecuencia denominada FR y que decrece a la derecha y a la izquierda. Observen que acá en la gráfica tenemos una frecuencia resonante y la misma hacia la izquierda y hacia la derecha está decreciendo, que es lo que estamos expresando acá. Cuando la respuesta está en o cerca de su valor máximo, se dice que el circuito está en estado de resonancia. Quiere decir que para que esto se dé, o cuando esto se da o se presenta, podemos decir que las reactancias inductivas y las reactancias capacitivas, la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva son similares, ¿sí? Y en ese momento, pues el circuito se dice que es un circuito resonante. Entonces, el circuito eléctrico resonante debe tener tanto inductancia como capacitancia. Si no hay presencia de ninguna de las dos, pues no podemos hablar de circuito resonante. Además, siempre habrá alguna resistencia ante la falta de elementos naturales o debido al control de la forma de la curva de resonancia. Es decir, siempre el circuito podemos decir que se vuelve un circuito resistivo puro. Cuando se presenta ese fenómeno de resonancia, podemos hablar de un circuito resistivo puro. Hay un intervalo definido de frecuencias a las cuales la corriente se acerca a su valor máximo y la impedancia está en su valor mínimo, ¿sí? Miren lo importante, cuando la corriente se acerca a un valor máximo y es igual a IM y máximo, la impedancia está en su valor mínimo. Se dice que ahí la impedancia tiende a cero. Acordemos que cuando la impedancia tiende a cero, pues hay un efecto en el fenómeno de la frecuencia. Y las frecuencias correspondientes a punto 707 es que el valor medio cuadrático de la corriente máxima se llama frecuencia de banda. Y aparecen esas frecuencias de banda, frecuencias de corte y frecuencias de mediana potencia o frecuencias de esquina, ¿sí? Entonces, este fenómeno muy seguramente
quiero que lo tengamos presente porque lo vamos a utilizar muchísimo en la siguiente fase de la unidad 4, cuando nos aproximamos a definir otros conceptos. Entonces, es importante que tengamos y que vayamos construyendo claridad sobre el tema de lo que es frecuencia de resonancia y la aproximación que se puede hacer de la impedancia a su valor mínimo, y eso nos lleva a que la corriente sea de un valor máximo. Y aquí lo vamos a mirar. Entonces, aquí podemos tener que en ese intervalo de frecuencias que se presenta en ese, tomando como relación la frecuencia de resonancia, se presenta un ancho de banda. Entonces, ¿cuál es el ancho de banda? Lo que expresamos anteriormente. El ancho de banda está definido como el punto RMS en el cual aparecen unas frecuencias que están entre unos valores, ¿sí? Y esos valores me determinan lo que llamamos el ancho de banda. Esta situación del ancho de banda se utiliza mucho en lo que son los temas de transmisión de señales, de cualquier tipo de señal, bien sea de audio o bien sea de video. Entonces, se logra diseñar circuitos para que operen o permitan el paso de frecuencias que estén entre este ancho de banda. Las que estén por fuera de este ancho de banda no van a ser transmitidas ni van a ser tampoco recepcionadas. Eso es importante. Existen unos circuitos especiales que me permiten eso. Y observen que está dado por una corriente máxima que está definida como el voltaje sobre la resistencia, porque vuelvo y digo, el circuito se convierte en un circuito puramente resistivo, y el valor de ese ancho de banda estará determinado como el 70.7% del valor máximo de corriente. El circuito resonante en paralelo, retomando ese concepto, tiene la configuración básica de una combinación de circuitos resistivos, inductivos y capacitivos, con una fuente de voltaje aplicada. Entonces, podemos decir que el circuito de la izquierda es un circuito resonante ideal, en donde la reactancia inductiva se aproxima al valor de la reactancia inductiva se aproxima al valor de la reactancia capacitiva, y por lo tanto la impedancia total se ve referenciada única y exclusivamente al valor de la resistencia, y esto me posibilita generar un espectro que conocemos como espectro de ancho de banda. Para un circuito RLC en la práctica, tenemos que la conformación o la construcción de ese circuito, tenemos un circuito RL, o sea, una resistencia y una inductancia o una bobina conectados en serie y en paralelo con un condensador, en donde entonces estamos representando la reactancia, la resistencia el valor de la resistencia, el valor de la reactancia inductiva, que también es la resistencia que presenta la bobina, y el valor de la resistencia capacitiva, que es la oposición que realiza el condensador dentro del circuito a la propagación o la circulación de la corriente por el circuito. Y esto es lo que nos permite, de acuerdo a cómo yo juegue o varíe estos valores, es lo que me permite la construcción de circuitos, de este tipo de circuitos, que me llevan a determinar este fenómeno de ancho de banda para aplicarlos en algunos desarrollos específicos de la aplicación de la electrónica. Entonces, aquí hay unas ecuaciones, o presentamos unas ecuaciones en donde determinamos el valor de la frecuencia de corte en F1 y en F2 en relación
con los valores que van a presentar tanto la capacitancia como la resistencia y la inductancia. Entonces, observemos que la frecuencia 1, que sería el punto de corte 1, que estamos determinando acá, está dado por esta ecuación. Entonces, 1 sobre 4 pi c, factor de menos 1 sobre r, más la raíz cuadrática de 1 sobre r al cuadrado más 4c sobre l. Y F2 va a ser igual a 1 sobre 4 pi c, factor de 1 sobre r. Observen que acá estamos haciendo un análisis, digamos, de la parte, de una parte de la señal, y aquí estamos haciendo el análisis de la otra parte de la señal, es decir, del otro punto de corte. Tendremos dos puntos de corte, F1, F2, y cada uno está determinado por esta ecuación. Observemos que acá la diferencia es que aquí está considerado menos 1R y acá 1R es positivo. Y esto nos permite determinar el ancho de banda. El ancho de banda será la relación entre F1 y menos F2 menos F1, ¿sí? Y esto me permite determinar una frecuencia de corte con un ancho de banda. Entonces, el ancho de banda básicamente será 1 sobre 2pi, desarrollando esta ecuación y esta ecuación, 1 sobre 2pi, la resistencia sobre la inductancia, más 1 sobre la R sub F por C, y finalmente B, el ancho de banda estará determinado como F sub 2 menos F sub 1 y será aproximadamente R sobre 2pi L. Esta es la ecuación definitiva para determinar el ancho de banda de un circuito RLC en paralelo. A posteriori, pues, podemos entrar en detalle en el desarrollo de estas ecuaciones, pero para nuestro web de hoy no nos vamos a ocupar del mismo, el desarrollo matemático. Y aquí aparece el concepto, porque aquí aparece estos conceptos QP, que es el factor de calidad, que lo vamos a también a identificar acá. QP que es el factor de calidad, es FP sobre el ancho de banda, y básicamente el factor de calidad de cualquier circuito RLC en paralelo será el valor de la resistencia, dado por el valor de la resistencia sobre la reactancia inductiva. Recordando que la reactancia inductiva de cualquier circuito es 1 sobre omega C. Entonces, el factor o la frecuencia de resonancia finalmente es 1 sobre 2pi, la raíz de LC. Entonces, la frecuencia de resonancia estará en función de estos valores. Si estos dos valores son aproximadamente igual, pues obviamente el factor de resonancia será óptimo. Bueno, aquí hay un circuito ejemplo donde se desarrolla o se nos permite desarrollar el circuito equivalente, hallar la impedancia del circuito, la frecuencia resonante, el factor de calidad, el ancho de banda y el voltaje de salida en el capacitor C2. Entonces, vamos a aplicar cada uno de los conceptos anteriormente vistos. Entonces, vamos a tener una inductancia con un valor de 18 milihenrios, entendiendo que esta es la unidad de medida de la inductancia o la bobina, una resistencia de 8K, un capacitor condensador de 50 nanofaradios, un capacitor C2 de 27 nanofaradios. Observen que para este caso, aquí aparece otro concepto, capacitores en paralelo se comportan como resistencias en serie. Importante eso, por favor. Capacitores en paralelo se comportan como, o mejor, su valor total se analiza o se halla como resistencias
en serie. Entonces, el capacitor en paralelo será la suma de las capacitancias, o la capacitancia total será la suma de las capacitancias que hayan en el circuito. Entonces, aquí para este caso tenemos una capacitancia de 50, una de 27, y la suma de ambas nos da 77 nanofaradios. Y este circuito se nos vuelve un equivalente donde tenemos la inductancia de 18 milihenrios, la resistencia de 8 K y la componente de el factor de calidad, pues obviamente, este será la resultante de la capacitancia. CP igual a C1 más C2, aquí está desarrollado esto y justificado. Continuemos con el desarrollo del ejercicio. Entonces acá vamos allá a la frecuencia de resonancia. Anteriormente decíamos que la frecuencia de resonancia, que es 1 sobre 2pi LC. Vamos a buscar acá entonces esa frecuencia. Conocemos 2pi, tenemos el valor de la inductancia en milihenrios y el valor de la capacitancia que hallamos una equivalente. Tenemos 2pi raíz cuadrada de 18 milihenrios por 77 nanofaradios, y esto como 1 sobre esa expresión. 1 sobre esta expresión, aplicando o desarrollándola en la calculadora, tenemos que FP es igual a 4.275,02 hercios. ¿Sí? Entonces, acuérdense que la frecuencia se da en hercios y que esta expresión está en 10 a la menos 3 y esta expresión nanofaradios está en 10 a la menos 9. Entonces, cuando vayamos a hacer esta operación, tengamos presente esos submúltiplos, esas subunidades que se presentan y que si no las tenemos en cuenta nos va a cambiar totalmente la solución del problema. Entonces ya hallamos la frecuencia de resonancia. Continuando con el desarrollo, vamos a hallar W es 2pi por F. Entonces tenemos que, si tenemos que 2pi, el valor, la resistencia tiene una impedancia Z sub R con valor R ángulo de 0. Entonces, esto para expresar en forma polar el valor de la resistencia. Recordemos que la resistencia no, la corriente y el voltaje están en fase. Lo vimos anteriormente. Entonces tenemos Z sub R igual a R ángulo de 0. X sub C es igual a 1 sobre W de C. Entonces hallamos estos valores reemplazando. Tenemos que X sub C, que es la reactancia capacitiva, que se vuelve impedancia capacitiva, es igual a 483,49 ohmios, ángulo de 90 grados, de menos 90. ¿Por qué de menos 90? Porque acordémonos que el capacitancia está, la corriente, el voltaje está en atraso en relación con la corriente y siempre se representará por un ángulo de menos 90 grados. Para el caso de la reactancia inductiva, WL, entonces tenemos 2pi por el valor de la frecuencia por el valor de la inductancia, y encontramos que X sub L es 483,49 ohmios con ángulo de 90, acordándonos de que en la inductancia el voltaje está adelante de 90 grados y que para el caso la impedancia inductiva siempre la representaremos con un ángulo de 90 grados y la impedancia capacitiva con un ángulo de menos 90. Con esto podemos hallar podemos hallar la impedancia total. Tenemos un circuito en paralelo, ¿sí? Ya tenemos el valor de las diferentes impedancias, de la impedancia de la bobina, del valor de la impedancia de la resistencia y el valor de la impedancia del condensador. Entonces reemplazamos los valores que ya hallamos anteriormente, entendiendo que aquí están en fase, entonces ángulo de 0, hacemos la operación utilizando nuestra calculadora Casio y
obtenemos la impedancia total, que no es otra cosa que la resistencia total de este circuito, pero que no la vamos a denominar resistencia total porque no solamente tenemos resistencias, sino tenemos otros dos elementos diferentes a resistencia. Lo denominamos impedancia total y la impedancia va a ser 8 kiloohmios. Observen que aquí se está cumpliendo perfectamente que el valor de la impedancia capacitiva en relación con la impedancia inductiva son iguales, desfasados, el uno con menos 90, el otro con 90, y esto nos lleva a que estos dos se anulen, o mejor, sean contrarios y por lo tanto no tengan incidencia. Y el circuito se nos vuelve, como les había expresado, un circuito meramente resistivo. Es decir, aquí será una impedancia, y aquí hablamos de una resonancia. Entonces tenemos un circuito resonante. Entonces aquí hallamos el factor de calidad, que no es otra cosa que el valor del resistor sobre el valor de la capacitancia, dos valores ya hallados. Tenemos que el factor de calidad QP. Profe, qué pena, buenas noches. Señor. Perdón, usted se puede volver al slide anterior. Me perdí Sí, ahí cuando estábamos hablando de que el circuito era meramente resistivo. No, sí, no entendí esa parte. bueno, perfecto, no hay problema. Gracias por hacerme, porque es que sí es importante y muy seguramente sobre esto vamos a volver la otra semana. Yo voy a aprovechar también para hacer ahí un paréntesis. La otra semana vamos a hacer un CIPAS y nosotros les vamos a enviar el enlace, yo creo que mañana en la tarde, para que resolvamos algunas cosas que pues aquí por tiempo no podemos detenernos. Entonces, desde ya los invito. Aquí, ¿por qué se vuelve? Observen el valor de la inductancia, mire, es 483,19 ángulo de 90 grados. Si lo colocamos en el dominio del fasor, tenemos que ese fasor va a ser un fasor que va hacia arriba, en el eje de las X. El otro fasor, el fasor XC, si dibujáramos un sistema fasorial o un sistema de coordenadas, cartesianas, el valor de la inductancia está colocado en el eje positivo de la Y, ¿sí? El valor de la reactancia capacitiva está ubicada en el eje Y negativo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo de menos 90 grados, ¿cierto? Observen que al hacer la suma fasorial, el fasor de arriba, que tiene este valor, contra el fasor de abajo, que está contrario, pues se van a ¿qué? A volver cero. Y solamente la impedancia total del circuito se nos vuelve un circuito totalmente resistivo. Y es cuando, bajo ese efecto, donde la impedancia del capacitor es igual a la impedancia del inductor o la reactancia capacitiva es igual, pero de ángulo diferente, se vuelve en cero y se dice que el circuito es un circuito resonante. Y para el caso de los circuitos resonantes se cae en la precisión de que es un circuito resistivo puro. Eso se utiliza con mucha frecuencia en el desarrollo de algunos diseños. No sé si con eso le quedó claro. Súper, profe, sí, muchas gracias. No, con gusto, para eso estamos. Este es el factor de calidad, que esto no tiene lío. Básicamente es aplicar esta ecuación. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta, compañeros estudiantes, es que tenemos que ser muy aplicados en la aplicación de las ecuaciones. No necesitamos que nos las aprendamos, necesitamos es saberle aplicar. Y aquí obviamente con esto pues puedo determinar también el ancho de banda, que finalmente es dónde coloco yo o dónde ubico yo una serie de señales que me respondan a este principio de ancho de banda, que es un espectro donde van a haber unas señales que solamente van a ser permitidas en ese espectro, valga la redundancia. Entonces observe que el espectro de ancho de banda, de acuerdo a la ecuación, va a ser 258,46 hercios, ¿sí? Que se halla del valor de la frecuencia de resonancia sobre el factor de calidad, ¿sí? Entonces estos dos valores ya los tenemos anteriormente
y básicamente es aplicar esos valores y resolverlos de acuerdo a la ecuación planteada. Y aquí pues obviamente, como ya tenemos la impedancia total, mire, y tenemos una fuente que es, a ver, miramos atrás, que bueno, aquí nos están colocando una fuente de corriente, no sé si, ¿dónde apareció esto? Venga, yo me devuelvo acá, aquí en el circuito anterior, no. Entonces aquí nos están planteando un ejemplo, ¿a partir de qué? A partir de una fuente de corriente senoidal. Entendamos que de ahora en adelante estamos en función del desarrollo de la señal, en función del tiempo y en función fasorial. Entonces siempre vamos a tener o fuentes de corriente o fuentes de voltaje con señal senoidal, ¿sí? Similares a la función seno o iguales a la función seno, por eso se llaman función senoidal. Aquí para el caso tenemos una fuente de corriente de 100 miliamperios, ¿sí? La corriente, y esta corriente es una corriente de pico, no la están definiendo, entonces la llevo a su equivalente en valor IRMS, Reis medio cuarto. Entonces multiplico 0,707 por 100 miliamperios y eso me da el valor RMS o Reis medio cuarto, que sería 70.7 miliamperios. Con eso básicamente, ¿qué hallo? Hallo el voltaje también. Este será un voltaje BRMS, que va a ser igual al valor de la corriente por el valor de la resistencia, que ya la hallé. Están tomando, digamos, la resolución del circuito anterior, acoplando esa impedancia a una fuente de corriente. Es lo que están haciendo o estamos haciendo ahí para que no nos perdamos. Y acá, observen que puedo hallar la corriente del resistor, ley de Ohm, mire, y puedo hallar la corriente de ¿qué? Del capacitor IC, que también lo hallo muy similar, ley de Ohm. Puedo hallar el factor de calidad, ¿sí? En este caso, que va a ser la relación entre la corriente de salida y la corriente de entrada, ¿sí? La corriente de salida, ¿cuál es? Va a ser a la corriente de salida, ¿sí? La corriente de salida es la corriente que hay sobre el resistor, que será esta. Y la corriente de entrada, ¿cuál es? Pues la que estoy aplicando de la fuente, que básicamente es, perdón, discúlpenme acá un momentico, yo busco esta relación I de salida sobre I de entrada, nos da 1640. Es la corriente que tenemos, a ver, la corriente de salida es la corriente que tenemos sobre el inductor. Permítame ver si yo lo resolví acá. No, esa parte me la salté. Pero esta corriente de salida es la corriente del resistor en relación con la corriente que estoy aplicando de 100 miliamperios, que finalmente es esta corriente de 770,7. Vamos a mirar acá. Voy a hacer aquí una aplicación rápida. Corriente de salida, IRMS 70,7, Jorge Merado, exponente, si sí. quieres, de doy una manito ahí con esos datos. Lo que pasa es que la fuente está dado en valores picos o valor máximo, mientras que Sí. la otra de 70.7 miliamperios está dado en valores RMS, que Ah, son sí, los señor. valores que son los valores que se miden con un multímetro, en razón a que los multímetros están diseñados para trabajar a frecuencias menores de 400 Hz. Sí, Hacer claro. esta conversión de 100 miliamperios, multiplicarlo por 0.07, que es el valor que está más arribita, mira que ahí arribita lo están convirtiendo. ¿Y para qué lo convierten? Para poder hacer las mediciones con un multímetro para la vida real, o sea, para que se parezca más a la vida real. Entonces,
lo que están haciendo, convirtiendo esos 100 miliamperios como una corriente pico, que es el valor de la fuente de entrada, y se convierten a una corriente RMS, que es raíz median square, que es igual a, o sea, 100 multiplicado por 0.707 da 70.7 miliamperios, que es una corriente RMS. Sí, señor, así es. Sí, sí, es correcto. Gracias por su apoyo, ingeniero, muy amable. Sí, es correcto. Entonces, tenemos, pero estaba parado acá, ingeniero, porque es que hay una corriente de salida. Para mí la corriente de salida es esta, la RMS, que es la que toma, como usted lo anotaba, el multímetro, 70.7, porque los multímetros están diseñados para eso. Y la corriente de entrada, perdón, esta es la corriente de entrada, la 77, y la corriente de salida es la corriente que hay sobre la impedancia, ¿sí? Que sería la que se calcula acá, dividiendo 565,6 voltios entre 8K, ¿sí? Sí, sí, estoy en lo correcto, ingeniero. Para hallar Sí, señor, así este es. Lo que factor. estamos Bueno, calculando es la corriente por la impedancia Z, y esa Z es el producto de haber resuelto la resistencia, la bobina y el condensador en sí, paralelo. Es una listo. Z total equivalente. Pero sí es importante que tengan claridad en este sentido, que el factor de calidad para este circuito va a ser la relación de la corriente de salida en valor RMS sobre el valor de la corriente de entrada en valor RMS. De todas formas, esto, como les digo, vamos a hacer una claridad de esto en el próximo CIPAS, porque la verdad es que estamos ya pasados del tiempo hace rato. Esta es la referencia que vamos a utilizar, señores estudiantes. Yo les pido que en esto no se olviden, primero, de consultar la bibliografía, y segundo, de por favor no olvidar que nosotros tenemos, además de lo que mencionaba el ingeniero, el acompañamiento sincrónico. También ustedes tienen la ayuda de la simulación de circuitos RLS en presencia de señales de corriente alterna, eso traduce AC, que envía nuestro director de curso, el ingeniero Ángel Alejandro. Y además, también él envía el video de solución del circuito en presencia de señales. O sea, envía dos videos donde establece, uno, la solución con la simulación a través de, del software, y el otro, la solución matemática. Entonces, yo sí los invito a que utilicemos estas herramientas. Hay algunos conceptos que de primera mano no se uno no se apropia de ellos. Tiene que dar lectura, tienen que surgir las preguntas. Es importante que ustedes aprovechen el espacio de lunes a sábado para preguntar, a excepción del viernes. Nosotros 5 días a la semana estamos, pero el viernes regularmente, yo creo que sí, creo que el ingeniero sí está, el ingeniero José Leonardo el viernes. Yo no estoy, es el jueves, pero a cambio el jueves estoy viernes y estoy el sábado. Y acá, esta es la guía de Esto es lunes actividades. y jueves. Lunes y jueves, gracias, ingeniero, por la Lunes y jueves. precisión. Gracias, muy amable. Aquí está la guía de actividad. Por favor, también yo les pido el gran favor, porque hay muchos de ustedes que no se preocupan por leer la guía. Y en la guía está absolutamente explicado el paso a paso de lo que ustedes deben desarrollar. Y mire que la guía instruccional básicamente conserva la estructura en donde cada uno de ustedes deben de escoger uno de los valores de acuerdo al estudiante que escoja, trabajar esos valores, desarrollar el análisis del circuito paso a paso. Entonces es importante, primero, que ustedes escojan el estudiante, nos informen tanto al ingeniero José Leonardo como a mí al foro que ya está abierto desde el domingo pasado, y resuelvan o apliquen esto a la resolución de este circuito. Pues de acuerdo a eso,
ustedes van a desarrollar el paso a paso, van a resolver esta tabla y finalmente van a enviar este producto. Mire que el producto o el informe que ustedes deben de hacer de manera individual está el paso a paso de lo que debe contener. Hemos encontrado que a veces ustedes se saltan ese paso a paso y no lo cumplen. Importante, por favor, todo debe estar bajo las referencias de normas APA. Yo hasta aquí dejo la web conferencia de hoy y abro el espacio para preguntas que haya al respecto, en el entendido que consideramos tanto el ingeniero José Leonardo como yo, que ustedes les va a surgir dudas en la medida en que ustedes se exploren, en la medida que ustedes hagan una lectura juiciosa tanto de la guía de actividades como de volver a ver el video de esta web conferencia, como los videos que les envía el ingeniero Ángel Alejandro. Y en la medida en que surjan esas inquietudes, esas dudas, estamos prestos a atenderlas, a resolverlas, a acompañarlos. Y no, recuerden que si hay algunas dudas que surjan durante esta semana, trataremos en el espacio, en lo posible, del CIPAS, poder atenderlas y resolverlas. Muy amables por su atención y le doy paso al ingeniero José Leonardo si quiere complementar algo de lo dicho o surge alguna pregunta. Ingeniero. No, ingeniero Merardo y estudiantes, aquí regálenme 2 minuticos nomás para hacer como una síntesis de lo que hemos tratado hoy. Básicamente, hasta el momento lo que hemos hecho es trabajar en corriente directa, pero de aquí en adelante el análisis de circuitos ya es en corriente alterna. ¿Qué implica eso? Que vamos a trabajar circuitos en términos o en función del tiempo y también en función de la frecuencia. ¿Eso qué implica? Que vamos a utilizar números complejos. Y como tal, debemos realizar operaciones con números complejos. ¿Qué operaciones vamos a hacer con números complejos? Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números complejos. Pero además, también debemos tener presente las operaciones que impliquen pasar de rectangular a polar y viceversa, ¿cierto? Entonces, ahí con las operaciones con los números complejos, eso nos va a permitir pasar mucho más fácil de función de tiempo a función de la frecuencia. Y en términos de la función de la frecuencia, pues vamos a hallar unos valores máximos, unos valores RMS, ¿cierto? Entonces, tanto en corriente como en voltaje. Y hacer las conversiones de valor RMS para valores pico, simplemente multiplicamos por 0.707 y ahí pasamos de una amplitud máxima que puede ser en corriente o en voltaje a una amplitud en valor RMS. ¿Qué quiere decir RMS? Root median square, que es raíz media cuadrada, que es el valor en términos que vamos a medir cuando realicemos una medición en el multímetro, o sea, cuando metemos un display, ¿cierto? Ahí vamos a medir esos valores RMS. Otro concepto nuevo que incluye pues, en la temática de hoy es el valor de la impedancia, que se representa con la letra Z. Esa impedancia está representada como la resistencia más o menos JX. Esa X es la reactancia tanto capacitiva como inductiva de la cual se hablaba pues, el tutor ahorita. Y entonces, ¿eso qué implica? Que ya vamos a tener un circuito que va a tener una reactancia inductiva que proviene de una bobina o una reactancia capacitiva que proviene de un condensador. Y con esos resistencias, bobinas y condensadores podemos armar un circuito serie o un circuito paralelo. Y lo que vamos a hacer es variar esos valores de esas resistencias, de esas bobinas o de esos condensadores para obtener la frecuencia de resonancia, que es cuando la reactancia capacitiva es igual a la reactancia inductiva. Y vamos a obtener el ancho de banda y el factor de calidad, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí es aplicar esas formulitas. El ejercicio que
que se tiene o que está contemplado en la actividad es muy similar al ejercicio que realizamos aquí. Todos los días nosotros como tutores estamos en la atención sincrónica para resolver dudas, inquietudes. Adicional, los foros también, el estudiante puede montar las inquietudes que tenga. Además, también lo puede hacer por el correo interno del curso que estamos pendientes, de las dudas e inquietudes que tenga el estudiante con relación a la actividad que se está desarrollando. Quería como hacer un resumen. La semana entrante está programado un CIPA. Ojalá asistan, traigan dudas, inquietudes. De aquí a allá ustedes han tenido la oportunidad de hacer un poco de ejercicios. Esta grabación quedará, digamos, disponible para los estudiantes, al igual que la presentación, al igual que los videos que ha colocado nuestro director de curso. Así que los estudiantes tienen pues como toda la información suficiente para iniciar a hacer las dudas y el acompañamiento que tienen por parte del ingeniero Medardo y por parte mía como tutores del curso. Eso era lo que quería como complementar. Agradecerle a los estudiantes que estuvieron conectados pues desde las 7, ya faltan casi 20 para las 9. Diego tiene una pregunta que ya le voy a dar la palabra a Diego. Eso era como eso que quería complementar. Diego, adelante. Buenas noches, profes. Lo que pasa es que tengo una pregunta acerca de los laboratorios. Creo que va a haber un CIPA, creo que es ahorita el 2, si no estoy mal. No sé si sea el mismo CIPA que ustedes están hablando ahorita. No, son dos diferentes. Uno es para la semana entrante, normalmente a la semana después de hacer la webconferencia, y lo que está programado para este viernes es una actividad de laboratorios virtuales. Ok, perfecto, gracias. ¿Y esa quién la va a dirigir? Perdón, la preguntita, ¿al profe Medardo o a otra persona? Todos los dos vamos a estar ahí conectados. Ok, mil gracias. Siempre todas las actividades estamos programados los dos. En caso tal de que a alguno se le caiga la señal, se caiga el internet o llueva bastante y truene y se vaya la energía, queda la otra persona para que continúe y ambos estamos en condiciones, en capacidad de acompañar al estudiante para que logre las competencias del curso. Yo quiero agradecerles también la asistencia, tanto a ustedes estudiantes como al ingeniero por su apoyo, y la verdad invitarlos nuevamente, como lo hacía y lo reitera el ingeniero José Leonardo, a que se mantengan activos. No es sencillo desarrollar estas actividades si no estamos activos y no estamos participativos. En cuanto al desarrollo de la actividad de laboratorio que se tiene programado, como lo decía el ingeniero, vamos a estar juntos ahí. Vamos a estar alternando la orientación del laboratorio. El ingeniero va a estar orientando el primer laboratorio porque yo tengo un cruce con otra actividad. Voy a estar presente, pero estaremos alternando y estaremos apoyándolos, no solamente ahí, sino en el transcurso de su desarrollo. Vamos a ponernos de acuerdo con el ingeniero cómo vamos a trabajar en este espacio para que sea, como siempre, de la mejor manera y para que ustedes logren los objetivos de apropiación del conocimiento que buscamos a través de nuestra orientación, compartirles y darles. Profe, Sí, Mauricio. Sí, adelante. para el laboratorio tenemos que leer algún tipo de guía o algo para preparar, o hay que tener materiales. Hay que leer una guía del laboratorio, claro que sí. Esto es una fiesta académica y uno va preparado a una fiesta, ¿cierto? Hay que leer la guía, claro que sí. Y tener los elementos. ¿Pero usted se refiere al laboratorio presencial o al laboratorio del día viernes, que es un laboratorio virtual? Al virtual.
El virtual es, como se dice su nombre, es virtual, ¿cierto? Se va a ser fundamentado en una simulación, pero lo ideal es que en lo posible el estudiante lo pueda montar físicamente tal cual como lo haría en un laboratorio. De ese tema precisamente, Mauricio, creo que vamos a hablar con el ingeniero José Leonardo para definir la estrategia, porque pues hemos entendido que es importante que ustedes también desarrollen desde su entorno el laboratorio de manera física, de manera que a los que puedan y lo deseen hacer, es importante que vayan consiguiendo pues ciertos elementos, protoboard, resistencias de acuerdo a la guía, un multímetro, para que podamos ir resolviendo esas dudas de manejo de instrumentos y poder determinar cómo se mide un voltaje, cómo se mide una corriente, porque es muy diferente hacerlo simulado a ir ya al componente práctico, donde hay que tener unas ciertas reglas y seguir ciertos eh, parámetros para no ir a cometer errores y llevar, pues, digamos, a incurrir en errores de medición o a no lograr el objetivo que se persigue cuando se analiza cualquier circuito. Entonces sí es importante, y yo creería, ingeniero, que en el transcurso de mañana les estamos ya informando mediante los correos internos a las personas que ya están determinadas para asistir al laboratorio virtual, cuál va a ser la estrategia y cómo lo vamos a hacer. No sé, ingeniero, si quiera o desee complementar eso que yo estoy diciendo. No, yo creo que ahí está dicho pues como toda la información. Javier está levantando la mano. Adelante. Sí, ingeniero, una pregunta. ¿Uno todavía se puede inscribir para el laboratorio virtual o ya es imposible? Este laboratorio virtual es una estrategia para aquellos estudiantes que definitivamente era muy complejo la presencialidad. La presencialidad del laboratorio, la institución ofertó una posibilidad, pero a todos los estudiantes de esa parte virtual les llegó un correo, porque el señor director nos copió. Sería bueno que lo lea para que tenga la información de primera mano. Nuestro director lo copió, lo envió a principio de esta semana, si no estoy mal, el fin de semana, porque a nosotros nos llegó copia del correo, donde les da como todas las instrucciones de la práctica mediada por la virtualidad. No, pero yo he estado revisando el correo y no me llegó, por eso pues quedé sorprendido ahorita que